Empezamos nuevo webinar con Allende Azcárate. ¿Qué tal, Allende? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de los falsos autónomos. Y, Ujú. bueno, lo primero que queríamos comentar son los criterios que se tienen que tener en cuenta para poder identificar a estos falsos autónomos. Realmente cuando hablamos de falsos autónomos, hay unas características como muy importantes para detectarlos, ¿no? Uno ya que casi siempre cuando los contratamos, igual internamente ya sabemos que hay algo ahí que no nos puede cuadrar mucho, porque hay que pensar que siempre se ve muy claro esto, si ponemos un ejemplo de un trabajador, ¿no? Nosotros contratamos un falso autónomo, pero este autónomo, vamos a dejarla llamarle falso, pobre, ¿no? Este autónomo pues realmente sí que nos va a cumplir con que lo que está sobre el papel, ¿no? Vamos a tener quizás a veces un contrato mercantil que nos regula la relación y no vamos a tener un contrato laboral. Nos vamos a encontrar también que este autónomo está de alta, asume la obligación de pagar sus autónomos, de presentar sus IVAs correspondientes, sus declaraciones con la agencia tributaria. Entonces, sobre el papel parece que tenemos, bueno, pues un colaborador con el que estamos estableciendo una relación. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar que esto no sea así, por mucho que sobre el papel lo tengamos, porque podemos tener problemas el día de mañana con esta figura? Un autónomo tiene que tener una independencia total en la gestión de su cliente, partiendo de que el cliente tiene que ser suyo, ¿vale? Luego entraremos para ver, son unas notas de independencia, de total organización con sus propios medios, de sus bienes para ejercer esa actividad que está haciendo, sean muchos o pocos, igual quizás solamente es un ordenador o simplemente una conexión a internet, pero tienen que ser medios propios del autónomo y tiene que tener esa flexibilidad para entregar esos trabajos, o sea, no está sometido ni a un horario, ni a unas vacaciones. En principio un autónomo pues no tiene vacaciones, ¿no? Realmente porque tiene esa independencia en la organización de su trabajo. Es cierto que luego, pues si eres autónomo y quieres hacer un buen trabajo cada tu cliente, pues te adaptas a sus horarios, pero te adaptas, no te dirigen, no tienes que estar localizable en el momento que ese cliente te dice que sí, que lo vamos a estar, sí, porque luego hay que diferenciar entre un buen servicio que pueda dar un autónomo, pero realmente esto no justifica, Que te impongan este horario. sí que puedes decir, oye, pues mira, hoy no puedo, hoy sí puedo. Hay autónomos que van al centro de trabajo, por supuesto, esto no es lo que va a determinar. O hay una falsa creencia que dice, no, es que como factura varios, ya lo tengo. No, no, ojo, pueden facturar por ejemplo, un ejemplo muy clave es, por ejemplo, en estas clínicas médicas, que hay profesionales de distintos servicios, y son médicos especialistas, unos dentistas, otros oftalmólogos. Aquí hay que diferenciar, se va a ver muy claro esas notas de dependencia o no. Si yo los pacientes que tengo gestiono mi propia agenda de pacientes, los organizo, yo les facturo directamente, realmente yo soy un autónomo que puedo estar compartiendo un nombre comercial porque nos ayuda a dar más servicios, pero realmente yo soy quien dirijo mi propia agenda y puedo compartir y pagar un tanto por ciento por estar utilizando un local u otro canon o un nombre comercial que me sirve a mí porque sé que voy a tener más pacientes. Cosa distinta es cuando no, cuando voy con la bata que pone centro de salud no sé cuánto tal, o sea, el nombre comercial, yo no gestiono mi agenda, tengo que estar X horas allí. Esto sí sería un falso autónomo, porque no tienen esa independencia en el trato ni a pacientes, por ejemplo, y esto lo podemos extrapolar a cualquier actividad, ¿no? Generalmente cuando tienes una inspección por tema de falsos autónomos siempre preguntan, ¿de quién es el cliente que gestionas? Y si dices, pues de la empresa. Pues realmente ahí no estamos hablando de una relación mercantil. El cliente y la asunción del riesgo de la operación que estamos haciendo, ese trabajo, tiene que ser del autónomo. Y un falso autónomo todos sabemos, pues bueno, que está integrado en la empresa, que realiza trabajos, que viene un horario, que incluso muchas veces en nuestro sistema de personal lo incluimos como un trabajador más. Entonces hay que vigilar mucho esas notas porque por mucho que tengamos sobre el papel un contrato, la otra persona esté de acuerdo, porque en esas figuras siempre nacen con las dos partes de acuerdo. Y esto no deja de ser una economía colaborativa para ahorrar unos costes. A la empresa siempre le es más económico pues no hacer una contratación laboral, puesto que los costes de seguridad social son más altos, y al autónomo, según en qué edad se encuentre sobre todo, porque si ya está cercano a la edad de jubilación y estas cosas que damos más vueltas, pues entonces quieres tener una base superior, pero si no, generalmente pues hay un acuerdo porque además
te dicen, bueno, si te contrato con contrato laboral, eso está visto en muchos sectores. Te puedo pagar simplemente 1.200. En cambio, si te hago una contratación, tú eres el autónomo tal, pues entonces te pagaría 1.600 porque tenemos una... Entonces al final son acuerdos que por mucho que tengamos de nuestra parte a ese trabajador que inicialmente entra en este juego, puede ser un riesgo, porque esa relación que tan amistosa puede finalizar mal en cuanto hay una rescisión, sobre todo de esa relación. O simplemente la mala suerte de tener una inspección de trabajo y que realmente vean que no está el autónomo. Aparte hay, bueno, no sé si seguirán o no, pero había campaña específica hace 2 años, que continuará o no, según por esto digo de COVID, pero detección de falsos autónomos y una estrecha colaboración entre la agencia tributaria y la seguridad social, porque en un modelo 190 de declaración anual de retenciones observamos las claves con las que vamos a identificar a estos trabajadores dentro de la empresa. Entonces, bueno, es un tema que aunque parezca es muy fácilmente detectable, sobre todo cuando hay cambios, ¿no? Vale, y esto que decías de que no lo puedes registrar, ¿no? En tu portal o no lo puedes registrar en tu empresa. La lógica, si nosotros tenemos un colaborador externo, con todas sus palabras, si es cierto, no tiene por qué registrarse en un portal del empleado. Que nosotros registremos a un autónomo, estamos un poco vinculando, hay que ver la finalidad de este registro, ¿no? Si el registro es pues porque quiere saber cuándo viene, cuándo no viene, lo que hace, lo que no hace. Pero si no es para pedir vacaciones o para mirar horarios, sino que es para que salga en tu página de empresa o para que también pueda ver los eventos que se hacen. Claro, si es un tema más interno de integración, pues para hacer un poco cultura de empresa, claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Básicamente también cuando nos aparecen en la página igual que ofrecemos, ¿no? De servicios y nos aparece pues el desarrollador tal y su foto y parece que es integrante de la empresa. Mucho ojo porque realmente todos son indicios que vamos a tener que desvirtuar en caso de un conflicto con el trabajador, con ese trabajador, o bien ante una inspección de trabajo. Hay que pensar siempre que los medios de prueba es lo que vamos a tener el día de mañana, que nos van a jugar a favor o en contra. Entonces, según esta inclusión y no es tanto solo la inclusión, también es el papel que tenga dentro de nuestra plataforma, ¿no? De nuestro portal del empleado. Si es una participación en eventos, en tal, pues bueno, es algo muy cómodo para recursos humanos porque sabes que este colaborador que tenemos que hace trabajos súper estrechos con nosotros, pues que no se te va a olvidar invitarlo a X o a otro evento o al cumpleaños, ¿no? Si es un poco para informar de horarios y estar, pues ahí ya estamos un poco en un terreno un poco más peligroso. Vale, ¿y qué diferencias habría entre un falso autónomo y un trade? Realmente son dos figuras distintas, ¿vale? Entonces, que pueden coincidir si también el trade no está el trade, ¿no? Porque entonces estaríamos también con un autónomo que no tenemos correctamente regulado. La diferencia es que el trade está un poquito más protegido y el trade es aquella persona que tiene un 75% de su facturación depende de un solo cliente. ¿Vale? Pues porque tiene una colaboración muy estrecha y su 75% de la facturación va vinculado a este cliente. ¿Qué nos permite la ley en este caso? Nos permite, uno, celebrar un contrato específico que se registrará en el Servicio Público de Empleo, pero hay unas características muy básicas, ¿no? Hay dos puntos fundamentales en un trade. Un trade no puede tener trabajadores a su cargo, ¿vale? Y ofrecer servicios a la empresa como tal, no sería tal trade. Dos, no se puede utilizar la figura de un trade como también es un indicio en una relación de un falso autónomo de trabajos que sean propios de empresa y que tengamos trabajadores en la empresa desarrollando esa actividad. Nosotros si tenemos un departamento de marketing propio y tenemos trabajadores en él, no vamos a poder contratar un trade no puede venir a hacer un trabajo que ya tenemos trabajadores para ello. Sí, si por ejemplo no tenemos eso, pues podríamos contratar un trade, pero teniendo trabajadores que hagan el mismo trabajo, no. Y hay que tener en cuenta que en esos contratos de trade que se regulan, que los trade, por ejemplo, si tienen derecho a descansar 18 días, ¿vale? Se les reconoce mínimo, luego se puede pactar entre las partes, etcétera, así como unas posibles indemnizaciones en caso de cese, de daños y perjuicios para ambas partes. Un contrato de trade tiene que trabajarse mucho, pero las notas un poco así para no estar igual aquí extendernos, es identificar bien ese interés profesional que tiene la empresa y el trade, ¿no? Que van a compartir. Y ahí es donde tiene que ser diferenciado y no podemos tener trabajadores en la empresa que desarrollen estas labores.
Esto es importantísimo, ¿vale? Entonces, diferencia, pues ya vemos que son estas diferencias, pero que si un trade no cumple estas condiciones o forzamos una figura de trade donde no hay cabida y no entra y no encaja, tendremos un falso autónomo, ¿vale? Vale, ¿y qué sanciones podría conllevar tener falsos autónomos? Vale, en caso de detectarse estas figuras de falsos autónomos, tenemos simplemente una sanción por incumplimiento, ¿no? Que ya nos vamos a, creo que son, pueden ir desde 6.200, vamos a ver, ¿eh? De 6.250 hasta 10.000 euros por autónomo, no por el grupo, porque tengamos 10, ¿eh? Cada uno de ellos nos pueden sancionar con ello, pero lo más característico que hay es que nos van a obligar lo que hemos pagado hasta autónomo en concepto de factura de base imponible, vamos a tener que cotizarlo en el régimen general. Por lo tanto, con el recargo correspondiente del 20%, y al final, esto con un ahorro de cuotas, pues si nos pillan después de 8 años, pues bueno, solo tendremos que cotizar estos 4, ¿no? Porque la inspección nos ha pillado con 4 años, pues hemos tenido un beneficio, ¿no? Pero bueno, que realmente es una cotización, todo lo que pensábamos que habíamos ahorrado, pues hay que pagarlo en concepto de seguridad social con el recargo correspondiente y aparte hay una sanción del hasta el 150% de las cantidades que no hayamos, de las cuotas que no hayamos ingresado. Imaginemos que hacemos la liquidación de actas de estos 4 años y nos sale que tenemos que pagar 50.000 euros, pues la sanción puede ser del 150% de esas cuotas dejadas de ingresar. ¿Vale? Entonces esto es muy importante y sobre todo porque a partir de 50 se puede derivar responsabilidad penal. ¿Vale? O sea que no es ninguna tontería. Esto cara a una inspección y la sanción por inspección, pero no nos podemos olvidar también que puede ser no puede ser no ser una inspección, sino una denuncia de este trabajador que después de una colaboración durante 5 o 6 años, pues la empresa decide prescindir de estos servicios. Estas extinciones son las más peligrosas en la empresa. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho, porque claro, el trabajador va a demandar todas esas cotizaciones, aparte un trabajador para demandar, o sea, para si están en juego una futura prestación de desempleo, una futura prestación, pensión de incapacidad, una futura jubilación, una futura orfandad. O sea, hay muchas vicisitudes que pueden influir la cotización que tengamos. No hay un plazo de 4 años, se podría reclamar todo el periodo. Entonces, cuando nos encontramos con una extinción y una denuncia por parte del trabajador, nos estamos jugando no solo todo lo que hemos hablado ahora de sanciones, porque si denuncia inspección tendremos todo esto por una parte, pero nos vamos a encontrar también con que vamos a tener que pagar una indemnización por despido. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas extinciones que se suelen hacer suelen también incumplir en defectos formales, ¿vale? Porque al final no estás haciendo un despido, estás haciendo oye, que a partir de dentro de un mes, pues como le haces, ¿no? Al del servicio que te trae el agua embotellada, oye, que no vuelvas, que ya, no. En este caso hay que tomar muchas precauciones, ser realistas, evaluar y antes de poner en marcha esta extinción, pues no queda más que intentar llegar a acuerdos, porque si no son expedientes que se complican muchísimo, ¿vale? Luego, aparte de estas sanciones, es importante también, ahora que estamos en tema ERTES y COVID, es importantísimo que no se utilice, bueno, estas empresas que están en expedientes de regulación de empleo y que tienen exoneraciones concedidas, uno de los requisitos, aparte de que no tengan que hacer prohibición de horas extraordinarias, el reparto de dividendos, estas cosillas que sabemos, ¿no? Vinculadas a las exoneraciones, lo que no nos permite es externalizar el servicio. O sea, lo que no podemos hacer es decir, bueno, tengo a mis trabajadores en ERTE, pero tengo que hacer puntualmente una campaña publicitaria, pues voy a coger un externo para hacerlo. Aquí nos jugamos con todo lo que hemos hablado, más un incumplimiento y una posible devolución de exoneraciones en caso de ERTE. O sea que ahora estamos encima en un periodo muy complicado también para tirar de estos falsos autónomos. O sea, ahora realmente podrías tirar del autónomo siempre y cuando la actividad no la esté haciendo ningún trabajador aunque esté en ERTE o no en ERTE, sino que no haya ningún trabajador que pueda hacerla. Claro, o sea, realmente que en tu plantilla, pero no hayas hecho nunca este servicio. O sea, tú podrás externalizar, pero para siempre, esto siempre, ¿eh? O sea, tú no puedes contratar a un tercero para un sector que es propio de empresa. Vale, pues no sé si tienes algún tema más. Se prevé una regulación que ya se decía que iba a venir a finales de año, todavía no, ahora dicen que a finales de febrero, que es la ley de riders, llaman, ¿no? Un poquito, introducir una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para poder regular estas figuras. Pero ojo, que todo indica que si seguimos por la vía de
establecer una laboralidad, una relación laboral y no una relación de autónomos como están ahora. Esto, bueno, es un poco lo que últimamente tenemos a los falsos autónomos, ya no tanto que en otros sectores, sino en la realidad tecnológica que estamos viviendo. Vale, pues bueno, yo creo que está todo súper claro. Creo que se puede también señalar, pero que ya nos vamos a meter en una figura mercantil, que es pues la startup cuando crece, ¿no? Generalmente cuando se crea una startup hay unos socios, hay un capital social y están todos muy bien encuadrados en la seguridad social y muchos de ellos pues emiten facturas porque prestan servicios profesionales, pero a medida que va cambiando la forma societaria, la ampliación de capital, habría que revisar estas figuras porque muchas veces estos autónomos que estaban correctamente encuadrados pasan a convertirse por la evolución de la compañía en falsos autónomos. Perfecto, pues nada, como decía, yo creo que está todo súper claro. Muchas gracias, como siempre, Allende, por contarnos todos tus conocimientos. Y yo no sé si a veces resulto muy pesada, ¿no? O no, pero bueno, que así un poco a modo de resumen, para que no se haga muy tampoco muy pesadito. Muchas gracias y hasta el siguiente webinar. A vosotros.